Muy bien. Mateo 5, verso 6. Ya vimos las primeras tres bienaventuranzas. Ahora vamos al verso 6. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Padre, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que en esta noche puedas hablar a nuestros corazones. Ayúdanos, bendito Señor, a poder expresar esas verdades, aquellas cosas que necesitamos, Señor, aprender de parte de tu palabra. Y desde ya, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe en la expresión de estas enseñanzas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, dijimos que el código de ética de todo cristiano se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. El código de ética cristiana nos demuestra que aún en un mundo que está perdiendo los valores básicos, la parte más profunda de su humanidad, tenemos que nosotros aprender a sostenernos en un mundo de injusticia y en un mundo de situaciones que pueden llegar a dañar nuestra propia conciencia. Pero el Señor ha sido muy vehemente con nosotros. Nos ha dado herramientas para que sobrevivamos en un mundo donde no se puede ver mucho la bondad, la verdad, donde no se puede ver la misericordia. Estamos viviendo en un mundo en guerra, en donde cada vez más es difícil encontrar un rostro que sea un rostro y un corazón verdaderamente humanos. Hoy en día, a través de todas las batallas que tenemos en el mundo y en la vida diaria, todavía podemos rescatar, ser agentes de aquellas verdades de parte del Señor. Y para poderlo expresar, el Señor nos ha regalado este manual de ética cristiana, del cual el Señor espera de nosotros que podamos llevar a nuestra comunidad, a nuestra familia, una luz de esperanza en medio de una oscuridad tenebrosa, en donde no se ve a Dios en ninguna parte, en donde no se ve a Dios en ninguna circunstancia. Para poder interpretar las siguientes bienaventuranzas, tenemos que hacer un recordatorio muy importante. En primer lugar, quiero recordarles que bienaventurado significa dichoso, feliz. El Señor promete una dicha, una alegría a sus seguidores, a sus discípulos, a quienes se sometan a su discipulado especial. Probablemente habrán personas en este lugar que tienen años de ser cristianos, pero no son discípulos de Cristo. Y la verdad la vamos a encontrar en la práctica cristiana, en nuestra ética, en la forma en que tratamos cada día nuestros problemas, en la forma en que abordamos las diferentes circunstancias de vida con la cual nosotros tenemos que enfrentar. Para ser creyente no se necesita tener una Biblia debajo del brazo, practicar una doctrina, expresar puntos específicos acerca de teología. Lo que el Señor Jesucristo estableció en este manual de ética cristiana es una práctica. Diga conmigo, una práctica. Y ese es el poder del cristiano. Nosotros no podemos materializar nuestra fe si no tenemos una práctica de nuestra enseñanza doctrinal, de nuestra teología y de nuestros conocimientos alrededor de la palabra de Dios. Lo único que va a hacer que la palabra tenga poder, lo único que va a hacer que la palabra tenga un poder transformador es la práctica de cada uno de nosotros. El Evangelio de Marcos, en el capítulo número 1, nos dedica un día completo en la vida de Jesús. Y nos habla acerca de cómo Jesús visitó una sinagoga, después sanó a la suegra de Pedro, después por la tarde sanó a muchos y liberó a endemoniados, y por la madrugada él oró. Porque si bien es cierto la enseñanza es importante, pero lo más importante es la práctica cristiana. No se puede ser cristiano sin una vida práctica de fe.
No se puede ser creyente si no tenemos una práctica en nuestra vida. Tenemos que meter la práctica en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en nuestra forma de ser, porque no estoy hablando de que usted no tenga amante. No estoy hablando de que usted se comporte bien éticamente entre las personas. Estoy hablando que usted pueda meter a Jesús en cada relación de su vida. En su relación familiar, en su relación cristiana, en su relación práctica y en todo lo que usted desarrolla como un hijo de Dios. De tal manera que es dichoso aquel que practica, que hace la voluntad de Dios. El Sermón del Monte en el capítulo 7 nos dice y nos confronta y nos hace una aclaración. ¿Quién eres tú? ¿Eres el hombre que solo oye? Pues si eres de los que oye, eres de los que levantan una casa en la arena. Y esas personas van a sufrir mucho, porque al final de sus días se van a dar cuenta que solo han oído, pero no han puesto en práctica. Pero la Biblia dice, al final en Mateo capítulo 7, dice que aquel que edifica sobre la roca es el que oye y hace. Oye y hace. Oye y hace. Oye y hace. Hay un énfasis de Jesús de que aquel que le sigue pueda hacer, poner en práctica sus enseñanzas. De nada sirve los manuales de teología, de nada sirve los manuales de doctrina si no haces algo para que tu vida sea transformada y transformar la vida de otros. Por lo tanto, vamos a aclarar algún sentido de la bienaventuranza. En primer lugar, ya dijimos que significa dichoso. La palabra Macarios es una palabra sumamente usada en el cristianismo y también en la cultura griega. Se refería a una isla donde toda la gente estaba satisfecha y en paz. Es decir, la palabra bienaventurado es un sentido de plenitud, un sentido de tranquilidad, un sentido de felicidad, de lo más grande que tú puedas anhelar. El problema de las bienaventuranzas es que son paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es una contradicción. Diga conmigo, contradicción. Es decir, el mundo tiene su forma de ser feliz, pero nosotros no podemos seguir la forma del mundo, porque el mundo sigue una forma equivocada de ser feliz. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, el que practica la enseñanza de Jesús, escuche bien, es capaz de revertir el sistema del mundo a través de su práctica cristiana. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender que cada bienaventuranza, que son 8 en Mateo, son 4 en Lucas, tiene la siguiente forma de componerse. Primero, nos habla de una virtud que debemos de practicar. Diga conmigo, virtud. Para ejemplo, voy a recordarles la última bienaventuranza, la del versículo número 5. Bienaventurados los mansos. El que practica la mansedumbre, la palabra en griego es prautes, es una persona que ha dominado su carácter. Es una persona que no se defiende. Es una persona que no va a tomar armas para defenderse, una persona mansa. Se hablaba de prautes cuando un animal doméstico había sido llevado a un ejercicio de domesticarle, de poder quitarle su condición salvaje. Por lo tanto, si hay una forma de dominar el espíritu que muchas veces nos domina, los impulsos que muchas veces nos dominan, es solamente a través del espíritu. Entonces, el versículo 5 dice que es dichoso el que es manso. Entonces, a cada virtud Dios le tiene su recompensa. Diga conmigo, recompensa. Los mansos van a ser recompensados. ¿Cuál es la recompensa de los mansos? Mire lo que dice el verso 5. Porque él, mire bien, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Usted ve ahí la diferencia? Usted puede ver dichoso, sí. ¿Cuál es la virtud? La mansedumbre. ¿Cuál es la recompensa? Heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Esa es tu recompensa. Ahora vamos a seguir. Y para poder comprender esta bienaventuranza del versículo 6, es una bienaventuranza muy hermosa, muy linda.
La teología quiere arruinarla y le quiere poner un montón de decoraciones a esta bienaventuranza. Y nos habla solo del enfoque. Muchas veces cuando se interpreta desde la Reforma Protestante, se enseñó de que esta bienaventuranza quiere decir que es bienaventurado aquel que es justificado por Dios. La palabra justicia, dikaios, quiere decir ser justificado, perdonado de nuestros pecados. Pero el problema es que la bienaventuranza en sí no se refiere solamente al recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hermanos? ¿Hemos recibido el perdón de nuestros pecados? Entonces somos justificados. Amén. Ahora, pon en práctica esa justicia. Pon en práctica esa justicia. ¿Cómo se pone en práctica esa justicia? Esa es la pregunta. Vuelva a leer conmigo el versículo 6. Es bien interesante por una razón. Porque habla de situaciones naturales del hombre, hambre y sed. Pero nos habla de una justicia en particular. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué quiere decir esto? Tengo que tener hambre y sed. Es que hambre y sed es una necesidad, es un deseo. Para traducir hambre y sed es de traducirse como un deseo. Tengo que tener un deseo. Tengo que tener un deseo constantemente en mi vida. Lean nuevamente el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Pues sí, nosotros quisiéramos ver ahí de comida, ¿verdad? Pero no, porque los textos bíblicos utilizan estas formas para hablarnos de necesidad. Escuche este salmo, no lo busque, solo escuche el Salmo 42, verso 1 en adelante. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es la pregunta del salmista. Quiere decir que se utilizan elementos físicos como el hambre y la sed cuando uno tiene deseos de cosas espirituales, cuando uno tiene deseos de hacer cosas para Dios. Ahora, vuelva a leer el verso 6 y póngale sentido. Mire bien: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, escuche bien, ¿qué es la justicia entonces en este versículo? Si bien es cierto, hay una justicia que recibimos cuando somos perdonados de nuestros pecados, pero la justicia tiene que avanzar. La justicia tiene que ser encaminada. Y de nada me sirve considerarme yo mismo una persona que ha sido perdonada de mis pecados si yo no puedo dar y si yo no puedo progresar en esa justicia. Escuche bien, hay que comparar dos tipos de justicia: la justicia de los fariseos y la justicia de los discípulos de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia de los fariseos? La justicia en este texto tiene que ver cómo yo trato a las personas que me rodean. No tiene que ver con algo inmaterial. Tiene que ver con algo físico, algo que se vive día a día. El deseo de Dios es que tengamos la capacidad de transmitirle a las personas que nos rodean ciertas circunstancias que tienen que ser dadas por un cristiano, que no se las puede dar nadie. No se las puede dar nadie más que usted. ¿Y qué son esas condiciones de justicia? Mira, para comenzar quiero decirte que una acción, poned atención en esto, hecha en bienestar de una persona, quien sea en tu vida, tu familia, tus amigos y tus enemigos. Todo bienestar, toda acción de bienestar que tú ejecutes hacia una persona, sea tu enemigo, tu familia o tu conocido o tu hermano, a eso se le llama justicia. Entonces la justicia es la forma de conducirme con las personas que me rodean. Yo quiero que usted piense en esta noche cómo usted y yo nos conducimos con las personas que nos rodean. ¿Por qué razón?
Porque cuando son acciones de bien para los otros, no para mí, sino que para bien de otros, esas acciones son acciones de justicia que vienen de una persona que ha sido transformada. Cuando yo pastoreaba una de las iglesias, me impactaba algo. Llegó a la iglesia un hombre, un empresario que tenía muchos recursos, y de repente Dios lo trajo a Cristo, porque es Dios, no el hombre. Y yo recuerdo esa familia, porque es un empresario muy conocido, y dice, viene a los pies de Jesús, acepta a Cristo. No lo aceptó en Usulután, lo aceptó en San Salvador, en la iglesia central. Lo aceptó él, su esposa. Pero había una fama oscura, una oscuridad. Diga conmigo, una oscuridad. No, pero dígalo bien, como que echó un café. Una oscuridad. Todos nosotros tenemos una nube negra que nos persigue. Esa nube negra es nuestro pasado. Y la mala fama es una nube negra. Este hombre era conocido porque maltrataba a su esposa. Maltrataba a su esposa, la golpeaba físicamente. Entonces, la verdad, yo no lo supe inmediatamente, sino que poquito a poco, conforme ellos comenzaron a congregarse. Y yo recuerdo fue un día maravilloso, un día domingo por la tarde, después del culto de las 4, la familia se me acerca, me dicen, pastor, hoy es un día muy especial, queremos que usted nos dé el bautismo, hermano. Mire, fue algo tan especial para mí, porque ver esposos, familia, y para mí, hermano, ver cómo las personas se comprometen con el Señor, y ver cómo esa gente va dando pasos en su vida cristiana, es lo más formidable. Para mí no hay cosa más linda que ver jóvenes en la iglesia, jóvenes que están perseverando, luchando en la fe, y que de repente dicen, pastor, nos estamos conociendo, y de repente hablan con la familia, se enamoran, se hacen novios, y después viene, pastor, nos vamos a casar, los casamos, y después vienen los niños, les presentamos los niños. Eso es una cosa muy bella. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver el progreso. Esta familia se bautizó completamente. Pero yo tenía aquel temor, ¿verdad? Yo decía, quizás este señor, ¿verdad? Y muchas veces yo me acuerdo haber preparado unos mensajes en torno a cómo tratar el trato de la familia, la cuestión de la violencia. Pero la verdad, yo no sé si alguno de estos sermones los escucharon o lo que sea. Quizás a los 2 años de que estaban en la iglesia, recibí una noticia formidable. Habían comenzado a servir, se estaban involucrando, y unas hermanas que trabajan en cuestiones decorativas, ¿va? O sea, son hermanas que pintan y les pintan el pelo a las hermanas, o sea, son estilistas, ¿va? Son decorativas, ¿va? Entonces, las hermanas decorativas llegaron y me dicen, pastor, quiero contarle algo. Fíjese que nos sentimos tan contentos de ver esta familia, porque ella muchas veces llegaba golpeada, llegaba así, llegaba allá, y muchas veces tuvimos que verla maltratada, a veces de los brazos, a verse golpeada en su rostro. Y le digo con toda sinceridad que no solamente tenemos muchos meses de no ver así a esa familia, sino que también la vemos a ella gozosa, alegre, contenta, feliz, porque el hombre ya no la golpeaba, porque el hombre ya no hacía eso. Es que escuche, si bien es cierto, nos persiguen nubes negras por nuestro
nuestra conducta de lo que nosotros fuimos. Pero hay una cosa que yo le quiero mostrar. Cuando usted comienza a recibir el perdón de Dios y usted comienza a tratar a la gente como verdaderamente el Señor nos enseña, que es poniendo el amor, que es poniendo el deseo de servir a esa persona, que es poner el deseo de poder bendecir a las personas que nos rodean, a eso nosotros le llamamos luz. Diga conmigo luz. Escuche bien, cada vez que tú te acercas a hacerle un bien a una persona que les ha hecho un mal, eso es luz en medio de oscuridad. Y eso borra tu pasado. Puede la gente acordarse de lo que fuiste, puede la gente acordarse de lo que fuimos o lo que hicimos, pero algo es muy seguro: las acciones que tú tengas después de tu conversión van a ser tan impactantes, van a ser tan poderosas, que van a iluminar la vida de mucha gente. Mire lo que dice este texto de la palabra de Dios para que usted vea cómo funciona la justicia. La justicia es la luz que ilumina el día a día de cada uno de los cristianos. La justicia es el resplandor de la verdad de una persona que está viviendo el evangelio de Jesucristo, de una persona que está tratando a la gente que le rodea con bienestar, de una persona que cuando llega a trabajar, que cuando llega a su casa le reciben sus hijos con amor, con aquel abrazo, porque no te tienen miedo, porque tú eres un hombre transformado, convertido. Pero ese resplandor no se puede fabricar. Ese resplandor nace del corazón de una persona que ha sido cambiada por el poder de Jesucristo. Tú no lo vas a falsear, tú no puedes falsificarlo. Si ya Dios transformó tu corazón, vas a comenzar a hacer acciones de justicia, y ese resplandor va a llegar a la vida de las personas que has dañado, a las personas que te conocen y las personas que viven contigo. Mire cómo se traduce este acto de justicia. Vaya conmigo a Isaías 58 y mire este texto de la palabra que habla de acciones. Isaías 58, acciones verdaderas en medio de oscuridad, en medio de un mundo de oscuridad. Isaías 58, mire lo que dice, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué increíble y qué poderosa es una acción de justicia. Es tan poderosa una acción de justicia que se traduce en un resplandor de la gloria de Dios. Yo, hermanos, quiero decirles esto. La justicia son acciones que iluminan la oscuridad de este mundo. ¿Por qué? Porque cada día este mundo está peor. Cada día este mundo es más inhumano. Cada día este mundo es más injusto. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿en dónde está esa luz? Esa luz son las acciones que yo hago físicamente, materialmente, en beneficio de otras personas, pero que vienen de un corazón convertido y transformado por el poder del evangelio de Jesucristo. La salvación no es para encerrarte en un templo todos los domingos y que vengas aquí a decir: yo ya tengo a Cristo en mi corazón. La salvación es para que ejecutes un plan, acciones certeras y verdaderas de bienestar para otras personas, reales, verídicas, palpables. Nada de andar con esas cosas de que es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero la gente lo que quiere ver es tu justicia, tu resplandor. Y mira, ese resplandor es tan grande que hasta la nube negra que te persigue desaparece. Las personas se preguntan: ¿y cuándo Dios va a hacer que esta separación, este divorcio, sea perdonado por Dios? Es que Dios te lo perdona. Dios tiene una misericordia para ti. El problema es que la gente no olvida lo que nosotros fuimos. Pero de repente,
tus acciones son tan grandes que no se pueden ocultar. Y aunque la gente diga que fuiste, no importa lo que fuiste, porque lo que eres es un hijo de Dios. La luz resplandece más que tu oscuridad. La luz resplandece más que tu pasado. La luz de tus acciones son más resplandecientes que cualquier oscuridad que te persiga. Y hay que decirle a la gente: yo fui, pero ya no soy. ¿Por qué? Yo fui, pero ya no soy. Yo he sido perdonado por Cristo. Entonces, mientras no vivamos esta conducta, esta ética de poder, no podríamos nosotros resplandecer. Ahora, hay una luz que proviene de los actos que yo hago. Es una luz preciosa, bellísima. Es una luz que solamente se puede ver en los hogares cristianos, que solamente se puede ver en las familias cristianas, que solamente se puede ver en aquellos que han conocido a Cristo. Conozco una familia, un hombre que realmente en su vida pasada fue un hombre que dejaba mucho que desear con su conducta, con su ética. No valoraba a las mujeres, pendenciero, violento. Y poco a poco, conforme el evangelio lo fue transformando, porque mira, esa luz se va transformando cada día y se va haciendo más grande. Más gente sabe de ti, más personas conocen tu testimonio, más gente sabe de que tú has cambiado y eres como Lázaro, que ha resucitado. Y Lázaro es levantado de esa tumba, y dice Jesús: Lázaro, ven fuera. Y los lienzos son puestos en su cuerpo, pero de repente los que estaban ahí comienzan a quitarle los lienzos a Lázaro, y después la gente llegaba a ver a Lázaro que había sido resucitado. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver gente que ha sido resucitada, personas que han sido transformadas por Dios. Es importante que nosotros resplandezcamos. Mira, este hombre comienza, tiene su esposa, sus hijas, pero el amor alcanza para más. Pero cuando comenzamos a ser cristianos, creyentes, nosotros vamos resplandeciendo cada vez más. Y de repente voy a visitarle y voy viendo que está con ellos una chiquilla, una niña de 5 años. Y yo me digo: ¿y esta niña? Es que fíjese de que ella es hija de una chica que está en el penal. Ok. ¿Y qué vas a hacer con ella? No, la vamos a adoptar, la vamos a tener aquí en casa, la vamos a criar. Hermanos, yo solo me acordaba de ese hombre, ¿verdad? De cómo había sido, y decía: ¿cómo es posible si este ha sido, primero, que más machista que mandaba a hacer, ¿verdad? Y segundo, ¿verdad? O sea, no era una persona amorosa, una persona que le naciera de su corazón el amor. Y cuando voy viendo, hermano, esta chiquilla ahí en la casa, ¿verdad? Y él la levantaba y la abraza y la ama y le dice palabras: que estoy orgulloso de ti, es que para mí sos especial. Hermano, yo me quedo impresionado. Eso fue cuando tenía 5. Hoy la chica tiene ya casi 13 años. Y esa niña, hermano, esa niña, escuche bien, no solamente conoce y sabe quién es su mamá, y sabe perfectamente que él no es su papá sanguíneo, pero ella le dice papá, y ella le dice hija, y él le dice hija. Y uno se dice: ¿y cómo es esto? Pues, ¿cómo funciona? Yo quizás no podría yo crear una persona que no fuera de mi sangre, pero es que hay gente que ha conocido la luz de Cristo más grandemente que algunos otros. Y tal vez para usted en esta noche dice: si yo ni tan siquiera a mis propios hijos quiero, si yo ni tan siquiera le puedo hacer bien a mis propios hijos. Pero es que ese es el evangelio. El evangelio es algo, es el poder que el Espíritu Santo deposita en nosotros y va transformando mi vida y va transformando la vida de los que me rodean.
El amor de Dios en ese hombre es tan grande que no le alcanza solamente para transformar la vida de su esposa, de sus hijos, sino que además de hijos que no son de él. Y esa chiquilla está tan, pero ama tanto a esa familia, a pesar que sabe que no son sus papás de sangre. Pero sabe algo. Solamente el poder del evangelio puede hacer eso. Nada más que solo el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque esa luz es testimonio, pero esa luz es transformadora. Cambia vidas, cambia escenarios, cambia familias, cambia hogares, cambia corazones. Esa luz tenemos que vivirla todos los días nosotros, hermanos. Es necesario que actuemos todos aquí. Si somos personas que el evangelio se ha quedado solamente en una práctica de día miércoles, en una situación que yo vengo a la iglesia el domingo, pero no eres capaz ni de perdonar a tu propio esposo, a tu propia esposa, déjame decirte que el evangelio no ha caminado mucho en tu vida y que el resplandor de la luz no llega muy lejos en nosotros. La luz tiene que conocerse para que sea transformadora, para que cambie vidas. Entonces la justicia son acciones, pero acciones que transforman vidas, que cambian familias, que cambian hogares, que cambian escenarios totalmente. Disipan la oscuridad de mi pasado, cambian mi presente y iluminan mi futuro hacia un destino diferente al que yo tenía. Esto es bien importante. Fíjese, hermano, que hay cosas que tal vez usted no puede, usted quisiera que la gente supiera. Usted quizás es de las personas que quisiera que sus enemigos en algún momento pagaran lo que le hicieron a usted. Tal vez usted es de las personas que desea que lo que está viviendo, lo que ha vivido, en algún momento determinado, sus enemigos o la gente que le ha hecho daño, en algún momento determinado, sea castigado. Pero quiero decirles esto: el hambre y sed de justicia quiere decir una cosa. Quiere decir que yo tengo que desear acciones de bien, pero también hay que ser muy sincero. La justicia solamente viene de Dios, y el que hace resplandecer es el Señor. No te esfuerces por sacar a luz algo que no sirve sacar a luz, porque la palabra de Dios dice que Él se va a encargar de hacer resplandecer tu justicia. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 37. Salmo 37. Y este salmo me motiva mucho, porque alguno dirá: ¿qué tengo que hacer, pastor, con la persona que me ha hecho daño? ¿Qué tengo que hacer con las personas que me han dañado? Puedes seguir haciendo acciones de justicia si las personas te han herido. Puedes seguir haciendo acciones de justicia si las personas te han dañado. Eso es lo que yo quiero mostrarte. ¿Por qué este matrimonio que yo les comenté al principio fue cambiado? ¿Por qué? Yo les hablé de la justicia de ese hombre. Ese hombre no golpeó a su mujer, pero su mujer tuvo que tratarlo bien, tuvo que perdonarle. Imagínense cuántas veces la golpeó, imagínense cuántas veces tuvo que ella ocultarse para que no la vieran, tuvo que huir, tuvo que esconderse, porque él la maltrataba. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos hambre y sed de justicia? Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, porque el Señor promete una sola cosa: tengo que mantener 3 características en mi vida para que el Señor haga justicia.
3 características que ya las voy a mencionar, pero antes de eso, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles que Dios se encarga de sacar a la luz la justicia de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Salmo 37, versículo número 6 en adelante. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Qué me está diciendo el versículo? Me está diciendo: guarda silencio ante Jehová. No hablemos, guardemos silencio ante Dios. Esperemos en Él, porque Él va a exhibir mi derecho. Lo que le hayan robado a usted, lo que le hayan quitado a usted, hermanos, Dios hará justicia. ¿Qué tengo que hacer? Esperar. Esperar, diga conmigo, esperar. Es muy fácil hacer actos que iluminan con los que amamos, ¿sí? Pero con los enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Esperar. ¿Por qué? ¿Qué me dice el versículo? Él va a hacer resplandecer mi derecho. Él hará resplandecer mi derecho. No yo, es Dios el que lo hará resplandecer. Pero me están quitando. Espera en Jehová. Espera en Él. No te impacientes por el enemigo que tiene victoria ante ti. Entonces, a las personas que están a mi alrededor, ¿qué tengo que hacer con ellas? Primero, darle justicia, darle acciones de luz. Y a mis enemigos, soporte, aguante. La oscuridad está. Pero vuelve a leer el versículo. Mira lo que dice el 6, perdón. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho. O sea, al final se va a dar cuenta y Dios te va a honrar frente a tus enemigos. Él te puso en oscuridad. Él trajo a tu vida oscuridad. Él te hizo daño. Él te hirió. Él te metió en un hoyo de oscuridad. Pero el Señor va a exhibir la oscuridad y va a llevar la luz como el mediodía. Y esa injusticia, Dios te la recompensará a ti. Dios tiene una capacidad de iluminar tan grande. Y muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Peleamos. Queremos la venganza. Queremos que paguen ahora. No. ¿Cómo tengo que tratar a mis enemigos? Tengo que esperar en el Señor. ¿Pero qué hago con ellos, pastor? 3 cosas te voy a enseñar que tenés que hacer con ellos, pero por eso quería enseñar esto. 3 cosas. Vea lo que dice nuevamente Mateo capítulo 5, y veamos esas acciones que nos harán tener esa condición de justicia. Veamos nuevamente el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir? No se preocupe. Si usted puede hacer acciones con la gente que usted ama, con la gente que usted no conoce, hágalas. Y con mis enemigos, espera. Él exhibirá tu derecho como el mediodía, como luz. Pero calma, no te impacientes. Pero mire, pastor, esa persona anda saltando de alegría, me quitaron el dinero, ellos se sacaron el negocio y ganaron dinero con mi plata. Cálmese. ¿En quién confía usted? ¿Confía en sus capacidades o confía en lo que Dios puede hacer en su justicia? Yo prefiero confiar en mi justicia, en la justicia de Dios, no en mi propia justicia, porque yo ya conozco eso. ¿Qué es lo que provoca una persona que hace su propia justicia? ¿Qué es lo que hace? Venganza. Venganza. Y se hace el problema más grave, más grande. Entonces el Señor nos tiene preparado aquí 3 bienaventuranzas más para que sepamos esperar la justicia de Dios. Mire lo que dice el versículo número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. ¿Qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Primeramente, la misericordia de Dios. La misericordia tiene que ser una verdad vivida en mi vida. ¿Pero de qué manera? Escuche, tener misericordia de los que te hicieron daño. ¿Y cómo voy a tener misericordia de los que me violaron, me abusaron, me quitaron? Por eso es el Evangelio. ¿Ah? Misericordia de los que te hirieron. No puedo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os aborrecen. Es que es duro, el Evangelio es duro. ¿Por qué tenés que ser misericordioso? Porque si tuvieron el valor de hacerte daño a vos y a más gente, esa gente está sufriendo más que vos. Porque el que sufre más es aquel que hizo el daño. Pero sufre más aquel que no perdona. Y si vos no perdonás, y si no tenés misericordia de esa persona, ¿sabés qué va a pasar? Dios nunca va a actuar en justicia. Nunca va a actuar. Aquellas personas que dicen, pastor, yo estoy esperando que Dios haga justicia, nunca va a ser justicia. Porque para comenzar tenés que tener misericordia de los que te hacen daño. Y tener misericordia de alguien que amás es fácil. Pero tener misericordia de alguien que no lo merece, ¿qué es misericordia? Es hacerle bien a quien no lo merece. Ya topó la cuerda, ya le perdonaste que llegara borracho 6 días, ya te fue infiel, pero tú actúas en misericordia. Pastor, ¿qué hago? Actúa en misericordia. Porque ¿qué dice el Señor? Que hay que hacerle bien a los enemigos, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Dios te va a recompensar. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que es bien fácil actuar en misericordia con los pobres, los necesitados, pero con los que nos hacen daño no, hermanos. Y este versículo no se está refiriendo a los amigos, se está refiriendo a los que nos hacen daño. ¿Cómo vencer a mi enemigo? Esperando a Jehová. 2, teniendo misericordia de él, porque si me hizo daño, si me hirió, tengo que tener misericordia, porque esa persona puede ser que esa persona puede ser que está sufriendo más que yo. A mí personalmente, a mí me repudia, me hace daño conocer los casos de todos estos chiquillos que han sido tirados en basureros y que la gente está dejando niños así. Yo digo, ¿y qué tienen estas chicas? Pero cuando tú ves sus vidas, te das cuenta de contextos, de situaciones terribles, abusos sexuales, violación, familias conflictivas. Tú no conoces su situación. ¿Qué tengo que hacer? Ser misericordioso. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar misericordia también de parte de Dios. Siguiente cosa, verso 8. Mire lo que dice. Solo quiero recordarles 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Si usted fue un hombre golpeador de mujeres, bendita sea su esposa. Bendita sea su esposa. Porque lo aguantó, porque lo toleró y usted cambió. Y aquí habíamos hombres que hemos sido machos, machazos, que nadie nos dominaba y llegamos bolos. ¿Y qué llegaban a hacer? Cuenta mi padre, bueno, no mi padre, la familia de mi padre, que mi abuelo golpeaba a mi abuela. Y el típico, hasta que el hijo mayor un día le detuvo el brazo. Papá, hasta aquí. Si le sigue pegando a mi mamá, ya sabe lo que le toca. Y hasta ahí
Hasta ahí la golpeó. ¿Qué pasó después? La primera que falleció fue mi abuela. A mi abuelo le tocó duros años. Duros años. Porque así es. Así es. Cuando ya logramos apreciar a la gente que amamos, se va. Y decís, ¿y por qué no lo abrazaba? ¿Y por qué no lo quise? Por eso tenés que serte creyente ya hoy. Hoy tenés que ser cristiano. Porque va a llegar un momento donde vas a decir, ¿y por qué no pude ser bueno con mi padre? ¿Por qué no pude ser bueno con mi madre? Mira, hay que felicitar. Ya viene el día del padre. Yo me acuerdo, el hermano Armando me dijo, me prediqué un sermón del pasado un día y terminé el culto y me dijo, pastor, voy a ir a buscar a mi hijo porque no lo había sentado nunca, nunca lo reconoció. Y el cipote lo quería conocer. Y se vino para San Salvador y habló con él y todo. A la siguiente semana me viene y dice, ¿qué pasó, Armando? ¿Qué pasó? Mire, pastor, por lo menos papá no me dijo, ¿y qué querías si vos 19 años y lo dejaste, hijo? ¿Y cómo quieres que te diga papá? Pues mono, te odia. Pero ¿qué le tocó hacer al hijo? Tener misericordia de él. Y dijo, no, yo la verdad que perdono a mi papá. Le pagó la universidad, lo graduó. O sea, el problema es que si no somos misericordiosos con los que nos han hecho daño, nos privamos de un cambio. Nos privamos de una transformación. El caso de mi amigo que yo le digo, la esposa tuvo misericordia de él, lo pudo haber dejado, pero ¿qué sucedió? No lo dejó, le dio una oportunidad de misericordia. Ella posiblemente lo quiso envenenar muchas veces, pero sí, o sea, hay que ver, mire, las cosas pasan, ¿verdad? Las situaciones suceden. Pero la señora, mire, una mujer preciosa, linda, bella. ¿Y sabe qué es lo que yo admiro de ella? Lo que le voy a explicar ahorita. Mire, hay que ser misericordiosos con los que nos han hecho daño. 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjese que yo admiro una cosa de esta mujer. Ella no permitió que su corazón fuera dañado, fuera herido. ¿Sabes por qué? Porque si vos permitís que tu corazón se llene de basura, de odio y rencor en contra de tu enemigo, fracasaste ya. Porque ¿cuántos están aquí que ni duermen? Gran acidez que tienen, gran úlcera gástrica, porque dicen, este me robó, este me hizo tal cosa, ya estuvo suave. Limpio corazón, cátaros en griego, es una limpieza de una cosa que estaba sucia y que de repente se limpió y se limpió grandemente. ¿Sabe por qué? Porque una persona, como decimos nosotros, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, que sea poderosa en tu corazón para que perdones a tus enemigos y que lo que te hicieron no te haga más daño. Porque hay gente aquí que no ha sido feliz en los últimos 5 años porque están odiando, resentidos, rencorosos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero no se puede tener limpio el corazón si no tienes misericordia de los que te hirieron. Si dejas que el odio entre en tu corazón, ya perdiste, fracasaste. Dios nunca va a hacer justicia. Soy un fracasado si no perdono. Soy un fracasado si guardo rencor en mi corazón. Porque entonces mi enemigo ha ganado. ¿Y qué significa en el cristianismo ganarle a los enemigos? ¿Sabe qué significa? Déjese vencer, humíllese ante Dios y deje que Dios actúe. Es que mire ese hombre tal cosa y déjelo. Dios hará justicia. Pero ¿qué necesita antes? Que usted tenga misericordia de él, que lo perdone, que usted limpie su corazón. ¿Por qué, pastor? ¿Cuál es la técnica de este texto? Se lo voy a explicar. ¿Qué pasa si usted
viene a la iglesia y dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero a usted le han hecho daño y usted tiene un corazón resentido, y usted comienza a hacerle daño a su mujer y comienza a hacerle daño a sus hijos, entonces ¿de qué sirve el cristianismo? ¿De qué sirve el cristianismo? No sirve de nada. Por eso es que hemos perdido mucha influencia. Por eso es que hemos perdido mucho poder en el evangelio, porque no estamos predicando el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? El que me llama, el que me invita a perdonar a mi enemigo y darle la mano al que yo odio. Ese es evangelio, mira. Porque cuando ese vea lo que hiciste con él, que no se lo merece porque es un miserable, vas a dar una luz tan grande que la persona va a decir, solo Dios pudo haber cambiado a este. Y es así como el evangelio funciona, a través de acciones de poder. Se evangeliza más con acciones que con palabras. Y algo sí le estoy muy seguro: si nosotros queremos tomar venganza y si nosotros comenzamos a actuar con un corazón herido, nos hacemos del lado de los malos y Dios ya no está con nosotros. Por eso el cristiano debe aprender una cosa: tiene que ser misericordioso con sus enemigos, debe aprender a guardar su corazón de odio y rencor, y por último, diga conmigo, no se deje quitar la paz. Mire lo que dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ya estuvo, ya lo perdoné, ya le cancelé, no hay nada, ya estuvo. ¿Y por qué no le reclamas? Porque no hay nada en mí. Y cuando usted aprende estas lecciones de vida, ¿sabe, hermano, qué aprende a ser cristiano? ¿Y sabe qué? Aprende a tener un evangelio poderoso en su vida. ¿Y sabe qué más? Aprende a demostrar que el evangelio no es solamente palabras, sino que es poder de Dios para salvación. Y aprende a dar una lección a todos los que le rodean, porque aquella persona que vive estas condiciones, hay personas que por sus enemigos se dejan quitar la paz de Dios. No, tranquilo, hombre. Yo he vivido así, atormentado, odioso, rencoroso. No sirve de nada. ¿Qué nos manda el evangelio entonces? A orar por nuestros enemigos, a orar por los que nos aborrecen, a hacerle bien a los que nos odian, pero sobre todo demostrarle a las personas que dentro de nuestros corazones habita un Dios, que es un Dios transformador de corazones y de vidas. No podemos vivir en la sombra del rencor y no podemos vivir, hermanos, en oscuridad. Por lo tanto, que resplandezca nuestra luz en medio de este mundo de odio, rencor y de guerra, y demostrémosle al mundo que sí podemos perdonar. Y si usted, como yo, ha hablado mal de la gente y ha hablado mal de sus enemigos, hoy es un buen día para pedir perdón a Dios y humillarse en oración ante el Señor. Vamos a orar.